Bienvenidos a esta, la segunda edición del Congreso StarCon. Voy a ser muy breve porque ya son las 10 y nuestra primera charla va a empezar a las 10. Así que decir solamente que este es un congreso español que reúne a los apasionados de los aspectos técnicos y científicos de la radio, tanto si venimos del mundo amateur como del mundo científico o académico o del mundo profesional. Y el año pasado estuvimos en Murcia, muchos de nosotros. Este año contamos con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomunicaciones, aquí en las instalaciones que nos han cedido, y del radioclub de la escuela Eco Alfa 4 Radio Charlie Tango, ¿no? Tenemos aquí dentro, entre bastidores, a Juan Ruiz, que nos ha apoyado muchísimo con la organización del evento. Sin más dilación, dar paso a nuestro primer speaker, que nos va a hablar, es Julián Fernández, perdón. Tengo el programa en el móvil. Julián Fernández, que nos va a hablar de FOSSASat, que es un diseño muy interesante que está haciendo de un pico satélite. Nada, os dejo con él. Buenos días. Lo primero, dar las gracias a StarCon por organizar el evento y a Daniel por darme la posibilidad de hablar hoy del proyecto y voy directo al grano. Pues hoy os voy a hablar un poco sobre un proyecto que he estado desarrollando en los últimos meses, sobre un pico satélite bastante curioso. A ver, voy a coger... Vale. Sobre FOSSASat 1, que es un pico satélite que se va a lanzar este año. Entonces, a ver, esto aquí... Vale. Quiero empezar simplemente con una pregunta, que es ¿en qué pensamos cuando escuchamos la palabra exploración espacial o tecnología aeroespacial? Siempre cuando escuchamos estos términos o pensamos en este tipo de cosas, se nos viene a la cabeza satélites colosales, inversiones de millones de euros, unos sistemas muy complejos y un poco un nivel inalcanzable para todo el mundo, algo que cualquier persona nunca va a poder hacer. Aquí un satélite de telecomunicaciones de Boeing que vale millones de euros, que se ha desarrollado en una cámara limpia durante años, con mucha inversión. Entonces, en los últimos años hemos tenido el desarrollo de los CubeSats, que es un estándar de 10 centímetros de lado que ha permitido un poco democratizar el acceso al espacio, ya que teniendo un estándar para todos los satélites se podía facilitar el acceso y lanzarlos todos en un mismo tipo de sistema para desplegarlos en el espacio. Entonces, con este tipo de satélites, principalmente universitarios, pero también estamos empezando a ver usos comerciales. Se permite lanzar una unidad que pesa 1 kilo y tiene 10 centímetros de lado por unos 100.000 euros a 80.000 euros. Entonces, se ha reducido bastante el coste comparado con los millones de euros que se invierte en otro tipo de satélites. Pero sigue estando fuera del alcance de las personas del día a día. Al fin y al cabo esto cuesta como una casa, un apartamento. Y aquí podemos ver que en los últimos años ha habido un crecimiento bastante grande en el lanzamiento de nanosatélites, desde la creación del CubeSat a principios del 2000 con la Universidad Politécnica de California y Bob Twiggs, hasta la situación hoy en día que vemos que el crecimiento tiene pinta de aumentar aún más para usos ya no solo educativos, sino también comerciales. Entonces, aquí es donde venimos un poco nosotros, FOSSA Systems. Somos una asociación sin ánimo de lucro juvenil en Madrid y nos dedicamos un poco al desarrollo de picos satélites y de sistemas aeroespaciales. Entonces, nos creamos hace unos meses. Somos un grupo de estudiantes de todo el mundo. Es bastante curioso porque nos unimos en Reddit, en un foro online, y dijimos que queríamos hacer un satélite, que queríamos hacer algo un poco diferente e intentar cambiar un poco el mercado de los picos satélites para un poco dar acceso al resto de personas al espacio. Entonces, somos un grupo de varios alumnos de todo el mundo. Aquí solo se ven los 3 principales contribuidores al proyecto, pero tenemos gente como por ejemplo nuestro diseñador gráfico que es de Nigeria,
aquí Richard Bamford, que está haciendo el diseño del software, que es de Inglaterra, de Estados Unidos, un poco de todos lados. El proyecto, la idea es que se desarrolle como una comunidad. Y en la asociación, principalmente a lo que nos hemos estado dedicando es a FOSSASat 1, el picosatélite que voy a explicar ahora, y un poco a divulgar la idea de los Pocket Cubes y de los picosatélites en diferentes conferencias y con talleres educativos. Entonces, bueno, os preguntaréis qué exactamente es Pocket Cube. Obviamente se ve que es un satélite bastante pequeñito. La idea con Pocket Cube es simplemente reducir o miniaturizar el satélite lo más pequeño posible con un estándar similar al CubeSat. Se trata de unas unidades de 5 centímetros de lado que pesan 250 gramos. Bueno, aquí podemos ver $50Sat, que fue un picosatélite amateur que se lanzó hace ya casi 5 años y que duró durante más de dos años en órbita funcionando sin problema. Y como veis, el estándar es este, de 5 centímetros de lado, este es 1,5p, y abajo tiene un baseplate aquí, que lo que sirve es para salir de una especie de raíl, que os voy a enseñar después. Entonces no es exactamente como el CubeSat, donde los raíles son externos, pero es bastante similar al concepto. Es estandarizar el sistema para poder facilitar lanzamientos a tipos de satélites que son iguales. Entonces aquí se ve un ISAT 5, que fue el último desplegador de satélites que se lanzó en 2014, que de hecho fue el primero, y hasta ahora todavía no se han lanzado otros Pocket Cubes, todavía es muy nuevo el concepto. Esto fue en 2014, se lanzaron 4 Pocket Cubes y de ahí se pudo demostrar que la idea funcionaba y que se podían usar en el espacio y se podían track los satélites con el radar, que no tenían ningún tipo de riesgo para otros satélites en el espacio. Entonces, aparte de eso, con este tipo de satélites lo que se intenta hacer es llevarlos a un estilo lo más simple posible. Entonces, intentando llevar la simplicidad. No tengo las esquemáticas de $50Sat, pero realmente eran muy simples. Era un microprocesador, un transmisor de eBay, un RFM22B y una batería de una cámara. Lo más caro realmente y lo más complejo de este tipo de satélites suelen ser los paneles solares de arsenurio de galio, que suelen costar unos 4 euros la pieza. Bueno, pues aquí podéis ver $50Sat, que es el satélite que hemos estado desarrollando. Como veis, el estándar, Pocket Cube, pero sin embargo el nuestro tiene algunas diferencias un poco leves con el resto. Específicamente los paneles solares, que aquí tenemos nuestra versión inicial, sin embargo ahora ha cambiado. Y el caso con esto es que intentamos aumentar la superficie que se puede usar para los paneles solares, ya que con un Pocket Cube con 5 centímetros de lado tenemos muy poca superficie para poder alimentar a nuestros sistemas en el espacio. Bueno, después aquí se ve la cinta métrica tan curiosa que tiene la tendencia a desplegarse automáticamente. Como voy a hacer una demostración en directo. Parece muy rudimentario, pero realmente muchos satélites lo utilizan en el espacio. Es lo más simple que se puede hacer. Hay satélites mucho más caros, como me parece NorSat, que utilizaba una Yagi a base de cinta métrica. Entonces, bastante curioso el sistema, pero funciona sin problema. Y el resto ahora voy a ir explicando un poco los subsistemas del satélite y cuál es la misión final. Bueno, pues quiero empezar ahora hablando un poco sobre The Things Network, que supongo que algunos de vosotros conoceréis. Básicamente es un sistema que se basa en LoRa y la idea es crear una red un poco global para el Internet de las cosas. Entonces, utilizando una serie de nodos y gateways, cada persona apoya a la comunidad con su dispositivo y crea una red completamente abierta y gratis. Entonces, aquí tenemos el mapa de España actualmente. Y aquí, bueno, un gateway que lo que hace es recibir la información y subirla a una base de datos en Internet común. Y un poco nos queríamos basar en esto, sobre todo en LoRa, porque LoRa tiene una serie de ventajas que son bastante características y nunca se han probado en el espacio antes. Entonces, LoRa es una modulación chirp de banda ancha
que funciona principalmente en la banda ISM, bueno, en cualquier banda, pero en este caso LoRaWAN funciona en la banda ISM, y principalmente para aplicaciones del Internet de las Cosas, ya que tiene una velocidad de transmisión que es muy baja, estamos hablando de a lo mejor 1 kilobit por segundo como máximo en este uso específico, en The Things Network, pero tiene un alcance muy grande. Esto realmente nos ayuda a la hora de crear el enlace de comunicaciones para el satélite, ya que significa que no vamos a necesitar una infraestructura mayor en la Tierra, como antenas Yagi o parabólicas, para poder recibir la información del satélite. Y aparte de esto, es bastante robusto a interferencias, banda ensanchado, podemos tener interferencias entre medio y suele ser bastante robusto. Entonces, LoRa es bastante nuevo, se creó hace unos años, es una emulación patentada de Semtech. Sin embargo, cualquier persona puede adquirir un receptor en eBay, que valen unos 3 euros, y unirse a la red y comunicarse con todo tipo de dispositivos. La idea es que con este satélite, usando LoRa, se pueda crear la red con el satélite como repetidor. Entonces, cualquier persona podrá comprar un receptor o un transmisor en eBay y comunicarse con el satélite con potencias de unos 10 a 100 milivatios. Entonces, bueno, ahora voy a explicar un poco los subsistemas del satélite que a lo mejor os interesarán. Son muy simples y es lo que quiero enseñaros con esta presentación, que no hace falta tener un satélite con sus sistemas muy complejos. Al fin y al cabo, todo es alcanzable. Yo creo que el problema hoy en día con este tipo de proyectos es que intimidan un poco al entrar y uno no se ve capaz de poder desarrollar esto, pero son muy simples en su funcionamiento. Entonces, bueno, tenemos estructura mecánica, sistema de alimentación, telecomunicaciones, un poco todo lo necesario para que el satélite sea autosostenible en el espacio. Bueno, con respecto a la estructura mecánica, estas piezas están hechas por electroerosión. Tuvimos un colegio en Alicante que nos hizo las piezas, y aquí se ve un poco el diseño interno. Nuestro satélite es bastante curioso, aunque muchos CubeSats tienen un sistema similar, y es el de usar PCBs de FR4 para crear la estructura. Entonces, no solo vamos a usar las estructuras los paneles de FR4 para soportar la carga estructural axial y lateral, sino también tenemos una serie de escuadras internas que van a unir todos los PCBs juntos. El tema con estos PCBs, que es bastante interesante, es que podemos usarlos directamente para aplicar los subsistemas internamente. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de componentes que van soldados directamente en el lateral. En este diseño no se ven, pero el sistema MPPT podría estar puesto ahí, de tal manera que podemos aumentar el espacio interno para lo que yo le llamo el stack, que es el stack de PCBs que van uno encima del otro, para crear la totalidad de los subsistemas del satélite. Bueno, los paneles solares, esto es el tema que nos diferencia un poco del resto de Pocket Cubes, pero que al fin y al cabo es muy simple. Aquí se ve uno de nuestros diseños con una serie de bisagras. En este caso están hechas en 3D, pero la idea final es hacerlos en Delrin o en aluminio. Entonces, simplemente son una serie de paneles que se abren. El sistema de despliegue es a base de una resistencia con un hilo de nylon. Entonces, la resistencia se calienta, se derrite el hilo de nylon y con unos muelles de torsión se abren los paneles solares. Y con esto podemos aumentar nuestra energía en órbita casi el doble. Esto nos permite tener un duty cycle en half duplex de a lo mejor un 70%. En toda la órbita, casi toda la órbita, tenemos capacidad de transmitir y recibir en half duplex continuamente casi. Bueno, el sistema de control pasivo es también bastante curioso. En nuestro caso no es totalmente necesario, pero es algo que queremos experimentar, no solo con el control pasivo, sino con el sistema de detección de posición. Entonces, utilizando una serie de imanes permanentes y de material de histéresis, lo que podemos hacer es alinear al satélite con el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, imaginemos que nuestro satélite aquí es un imán que está orbitando alrededor de la Tierra.
y lo que podemos hacer es simplemente, lo que va a hacer es atraerse al campo electromagnético. Lo que es curioso es que podemos ajustar el ángulo del imán para la desviación electromagnética en un cierto punto. Por ejemplo, encima de España, con estos satélites, se supone que el diagrama de radiación máximo de la antena dipolo, que veremos después, que es bueno, el donut típico, está apuntando hacia España o Europa cuando está pasando por encima. En nuestro caso no es necesario, somos un satélite de telecomunicaciones con una antena, se supone, lo más omnidireccional posible, pero, por ejemplo, para un satélite de observación terrestre con cámaras se podría usar para apuntar a un lugar específico. Entonces, las ventajas de este sistema con respecto a un sistema activo que utiliza unos electroimanes es que obviamente no consume electricidad, es muy robusto, es muy simple de diseñar, son simplemente unos cálculos para ver el equilibrio entre material de histéresis y imán. Vale. Bueno, el sistema de alimentación, la base del satélite, sin ello nos quedaríamos con unas cuantas horas de electricidad en órbita, se basa en un sistema MPPT con componentes comerciales, como el satélite entero. La idea con el satélite es hacerlo lo más barato posible, utilizando componentes comerciales que cualquier persona puede comprar. Entonces, específicamente tenemos los SPV 1040, que son unos chips bastante comunes que se han utilizado en otros satélites, pero que valen unos 3 euros cada uno. Y la idea con MPPT es maximizar la energía saliendo de los paneles solares, el equilibrio en corriente-voltaje de los paneles. Y entonces tenemos 3 MPPTs, uno para cada eje, entonces eje X y Z, 2 placas para cada MPPT, sin embargo, no vamos a tener ambas mirando al Sol en el mismo momento, entonces no es problema utilizar solo 3. Y lo que es curioso también es que estamos utilizando un regulador lineal. Algunos dirían que es mejor utilizar un regulador switching, vamos, un buck converter. Sin embargo, en nuestro caso, con el regulador tenemos una eficiencia de un 80%, estamos bajando de unos 4 voltios a 3,3 voltios. Y de tal manera que con el regulador lineal estamos evitando introducir ruido dentro de la señal, del bus común de 3,3 voltios, que es cómo funciona el satélite entero. Entonces, específicamente el LoRa, el SX1278, es muy sensible a este tipo de ruido en la señal de buck converters. Entonces, con el regulador lineal nos quitamos el problema del medio y simplificamos un montón el diseño a la hora de diseñar el satélite. Bueno, aquí se ve la esquemática, es solo para que veáis que es muy simple el sistema. Tenemos simplemente aquí los MPPTs, uno para cada eje. Se puede diseñar online en una herramienta de simulación. Y tenemos aquí el regulador, y es un sistema en paralelo que lo que hace es cargar la batería a un nivel constante por debajo de los 4,2 voltios, que el problema con eso es que se reduce bastante la vida de la batería. Más te acercas a los 4,2 voltios para tenerlo constantemente a ese voltaje y más vas a reducir la vida de la batería. En nuestro caso estamos a unos 3,9, 4 voltios para la carga. Que nos reduce la carga total de la batería. Sin embargo, veréis que la batería que tenemos, que son unos 1000 mAh, nos da más que bastante para el órbita, que son unos 90 minutos en órbita polar. Bueno, el ordenador y telecomunicaciones, también el cerebro del satélite. Aquí podemos ver 2 versiones. La primera versión aquí con el doble sistema de ATmegas 328P AU. Seguramente reconoceréis el chip, se usa en los Arduinos, es un chip muy común, un procesador AVR de 8 bits, tiene muy poca capacidad, no tiene ningún tipo de rendimiento superior, sin embargo para nuestro uso específico tiene bastante rendimiento. En nuestro caso, para repetir mensajes, enviar paquetes periódicos de información no hay ningún problema. Entonces, bueno, aquí podéis ver varias iteraciones. El tema con nuestro desarrollo, que es bastante interesante, bueno, y que es bastante chulo para los que lo estamos desarrollando, es que tenemos varias iteraciones de todos los subsistemas.
Ya que estamos utilizando PCBs para todos, se pueden comprar de China por 5 euros, como todos sabréis. Te llegan en una semana y puedes hacer pruebas directamente. Entonces nosotros lo que hacemos son varias iteraciones, cada mes tenemos una iteración nueva, ya estamos por la tercera, cuarta casi, con el satélite. Entonces aquí se ve la primera, que era un doble sistema de 328Ps AU, el chip, que en este caso es un SX1278, es un módulo comprado de eBay. El problema con este tipo de módulos es que utilizan un cristal pasivo. Entonces, en el espacio, con la variación de temperatura, tenemos un drift en la frecuencia. Por lo que en la siguiente versión vamos a tener un TCXO, un cristal activo que se va a ajustar por la temperatura. LoRa es bastante sensible al drift de Doppler. Nosotros estamos en un spreading factor de 11 a 125 kHz, entonces tenemos casi el 25%, 20% de ese ancho de banda para poder ajustar, bueno, por el Doppler, que son unos 20 kHz en órbita, más o menos 10. Bueno, y ahora os voy a explicar un poco qué son todos estos chips aquí de supervisión y de monitorización en el ordenador a bordo, con la esquemática. Bueno, a lo mejor intimida, no sé, sigue siendo bastante simple, cualquier persona podría llegar a este diseño. En nuestro caso, bueno, aquí tenemos el ordenador a bordo, el ATmega. Tenemos una serie de sistemas de supervisión contra single event offsets, que son todo tipo de eventos que pueden ocurrir en el espacio a causa de la radiación solar. Entonces tenemos un TPS-2253 y lo que sirve eso básicamente es para limitar la corriente del transmisor y del ordenador. De esa manera podemos detectar todo tipo de problemas con ambos sistemas y podemos limitar la corriente para no causarles ningún tipo de daño. Entonces tenemos uno para el ordenador y uno para el transceptor. Después tenemos sensores de temperatura en todo el satélite, con eso podemos monitorizar cuáles los efectos del Sol y de la órbita en total sobre el satélite, específicamente para la batería, ya que con una batería de litio, cuando entramos en los números negativos, tenemos problemas a la hora de cargar la batería. Entonces, esto nos ayuda un poco a investigar qué es lo que está ocurriendo y a limitar los ciclos de carga del satélite. El satélite internamente tiene unas paredes, bueno, un multilayer insulation de Mylar y de aerogel, básicamente un aislante térmico de muy baja densidad y la idea con eso es un poco estabilizar la temperatura interna del satélite. Tenemos sensores de corriente para monitorizar la carga de la batería y los paneles solares, cómo se están comportando los paneles solares, ya que con el tiempo se degradan. Sin embargo, nosotros vamos a tener una vida orbital de aproximadamente un año. Entonces, no nos va a dar tiempo a poder degradar totalmente los paneles solares y no estimamos que sean gran problema para la misión. Y últimamente uno de los sistemas más importantes del satélite es el Watchdog, que es el circuito de supervisión del ordenador a bordo, que va a resetear el ordenador en el caso de que tenga algún tipo de evento causado por radiación. Y después el tema de despliegue de las placas, se utilizan unos MOSFETs muy simples, aquí tenemos 3, entonces lo más redundante posible para poder simplemente conectar la resistencia con la batería y calentarse. Entonces, en el caso de que eso falle, la misión ha fallado. Por eso tenemos 3 MOSFETs, intentan hacerlo lo más redundante posible, porque si no se abren los paneles solares, no se abre la antena y ya tendríamos que usar unas antenas con una ganancia enorme para poder recibir el satélite y mandarle comandos de emergencia para que pueda volver a intentar el ciclo de apertura de las placas solares. Bueno, el margen enlace o el sistema de antena, que a lo mejor os interesa un poco más, en nuestro caso tenemos una antena dipolo muy simple, lo más omnidireccional posible. Sin embargo, tenemos las entradas, por eso que tenemos el control con los imanes para que cuando esté encima de Europa esté apuntando a esa zona. Y gracias a LoRa tenemos un margen que es enorme comparado con otras modulaciones como FSK, Morse o RTTI.
El satélite va a transmitir también en RTTI para aficionados. Sin embargo, la idea con el satélite es experimentar con LoRa, que de hecho será el segundo satélite LoRa en lanzarse, el primero amateur. El primer satélite LoRa se lanzó la semana pasada por una compañía que se llama Lacuna Space, que están experimentando un poco con una idea muy similar a la nuestra de lanzar los satélites para crear una red, sin embargo, de pago. En nuestro caso es abierta un poco para experimentar, para los aficionados. Y la idea con LoRa es que se pueda comunicarse con el satélite utilizando 10 milivatios. Entonces suena bastante loco poder comunicarse con un satélite con 10 milivatios y sobre todo con una antena monopolo o dipolo con ningún tipo de ganancia alta. Entonces, en este caso, en banda ISM se podrá subir al satélite, sin embargo, la bajada del satélite por ley tiene que estar en espectro de radioaficionados, de 435 a 438 MHz. Bueno, las pruebas son muy importantes con un satélite. Al fin y al cabo es 20% diseño, 80% pruebas. Siempre se está probando los sistemas, ver que todo funciona y ver que nada va a fallar en el espacio, porque un satélite, una vez que lo tienes en el espacio, no vas a poder mandar a nadie para arreglarlo. Entonces se basa mucho en pruebas en vacío, bueno, en pruebas de la electrónica más que nada. Pero lo más interesante son las pruebas prácticas en vacío de los sistemas de despliegue y del sistema de telecomunicaciones y del resto de electrónica. Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar un vídeo del despliegue que es bastante gracioso de los paneles solares. Creo que se ve ahí cómo los paneles solares se abren en el vacío. Bastante gracioso, me parece, ver el sistema. El tema de telecomunicaciones también es complicado probarlo, sin embargo nosotros hemos intentado hacerlo de una manera práctica. Entonces, específicamente lo más fácil era lanzar un globo. Bueno, aquí se ve, lanzamos un pico satélite con unos globos de fiesta de cualquier tienda, y lo que pudimos ver con esto era el enlace de telecomunicaciones, cómo se comportaba. Entonces aquí tenemos un receptor, esta es la antena, se supone que con esta antena podemos recibir desde el espacio, y con esto pudimos ver la señal, el ruido y cómo se comportaba el enlace, bueno, y la recepción con el SNR y el RSS, y con esto pudimos ver que si era posible el enlace a unos 50 kilómetros casi. Sin embargo, la idea es lanzar más globos a una altitud de unos 32 kilómetros para poder experimentar hasta un enlace de unos 500 kilómetros en total. Nuestro satélite va a orbitar a 400 kilómetros en una órbita síncrona al Sol, que significa que vamos a pasar por el mismo punto en la Tierra a la misma hora solar. Entonces se usa para satélites de observación terrestre, para que el Sol siempre sea el mismo cuando pasa el satélite. Y a estos 400 kilómetros se pone a experimentar de forma práctica con los globos en línea directa. Entonces será bastante curioso poder experimentar con esos 500 kilómetros cuando en órbita pasando directamente encima tendremos 400 kilómetros. Bueno, todo este proyecto está muy bien, el desarrollo está muy chulo, el tema es lanzarlo al espacio, porque el proyecto tiene una utilidad educativa, pero al fin y al cabo la intención es lanzarlo al espacio y experimentar con el satélite en el espacio. Entonces, nosotros vamos a lanzar en agosto en un cohete Electron, y tenemos un broker de lanzamiento. Entonces, Alba Orbital, nuestro broker de lanzamiento, lo que hace es poner a disposición un desplegador, una caja en la cual entran diferentes Pocket Cubes, y eso simplemente con un muelle se abre en el espacio y salen todos los satélites. Entonces, el plan es que para agosto estemos ya en órbita, ya está el depósito pagado, y solo faltan los 22.000 euros. Entonces, el problema... solo... no es barato lanzar un satélite al espacio, creo que eso ya es obvio. Los CubeSats creo que mencioné que eran unos 80.000 a 100.000 euros. Y en nuestro caso con Alba Orbital son 25.000 euros. Así que bastante caro lanzarlo al espacio.
Por el momento estamos con Alba Orbital, sin embargo, estamos intentando lanzar los satélites por nuestra cuenta. Entonces, estamos en contacto con varias compañías de lanzamiento directamente, sin tener que pasar por un broker, y nos evitamos pagar el 50% más solo por tener la caja a nuestra disposición cuando la podemos hacer nosotros mismos. Entonces, si todo va bien en los próximos meses tendríamos que empezar con vuelos suborbitales, y en el próximo año así a lo mejor podemos lanzar en órbita hasta nuestro satélite propio sin tener que pasar por un broker de lanzamiento. Bueno, basura espacial y reentrar el satélite. Esto es un tema que tiene bastante controversia, sobre todo hoy en día con la cantidad de satélites y de cacharros que se están lanzando al espacio. De hecho, hace menos de un mes, no sé exactamente, la Agencia Espacial India lanzó un test de destrucción de un satélite en el espacio. Entonces creó un montón de basura. Siempre hay controversia con este tipo de eventos porque obviamente pone en riesgo otras misiones que están ocurriendo en el espacio, y se ve que la basura espacial cada vez está creciendo más y podría ser un problema para futuras misiones de exploración espacial, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso, con nuestro satélite, lo que queríamos hacer es, de manera ética, por nuestra propia moral, no introducir ningún tipo de riesgos a ningún tipo de órbitas en el espacio. Entonces, nuestra órbita de 400 kilómetros lo que nos permite es estar en órbita durante aproximadamente un año. Entonces no dejamos ningún tipo de basura espacial, el satélite vuelve a reentrar al año y nos da tiempo de experimentar con el satélite y ver que todo funciona bien. Un otro tema bastante interesante es el tracking, la observación de los satélites en el espacio para ver su posición, para tener los TLEs, y entonces aunque en Estados Unidos, NORAD, que es la agencia ahí de sistemas aeroespaciales y de monitorización del espacio, no permite el lanzamiento de satélites menos de un CubeSat, aunque ahora están empezando a hacer excepciones. Ellos dicen que los Pocket Cubes son un riesgo para el espacio y que tienen un riesgo de causar problemas con otros satélites, ya que no se puede saber dónde están. Sin embargo, esto ya se ha demostrado que es falso. De hecho, con los satélites que se lanzaron en 2014 podemos ver que no tienen ningún problema a la hora de monitorizarlos y de saber qué posición tienen con respecto a un CubeSat. Entonces, obviamente, la precisión es menor, pero se puede saber en un rango aproximado dónde están estos satélites. Y nosotros con nuestro satélite tenemos una área que es bastante mayor gracias a nuestros paneles solares, que es similar a un poco casi el 75% de un CubeSat. Entonces no tenemos ningún tipo de riesgos a la hora de poder saber en qué posición está el satélite. Y otra cosa bastante importante, que a lo mejor puede sonar tonto, en nuestro caso no importa mucho, pero un satélite al reentrar a la atmósfera no puede desintegrarse totalmente. Hay casos en los cuales, por ejemplo, la estación Mir dejó mucha basura, otros tipos de objetos que vuelven a reentrar y pueden suponer un riesgo para estructuras o personas en la Tierra. O sea, un satélite que te da en la cabeza no suena muy probable, pero muchos satélites tienen seguros para ese tipo de casos, aunque no lo parezca. Entonces, en nuestro caso no es algo que tenemos que tomar en consideración, porque el satélite tan pequeñito que es no supone un riesgo, se desintegra totalmente. Esto lo hemos calculado con una herramienta de la Agencia Espacial Europea, con DRAMA. Y aparte eso, la idea con el satélite entero, creo que podéis ver, es que no deja ningún tipo de basura y no supone ningún tipo de riesgo. Bueno, autorizaciones. Esto es un tema un poco lo más aburrido de lanzar un satélite y lo más complejo. Tener las autorizaciones para lanzar un satélite es tan complicado como lo parece. Es realmente casi más complicado que hacer el satélite en sí. Creo que en total hay un tocho de unas 150 páginas. Félix también lo sabe, que está lanzando un satélite como nosotros, y que nos ayudaron desde AMSAT para mandar todas las solicitudes al Ministerio de Telecomunicaciones. Es bastante complejo. Tenemos que pedir permiso desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, desde la Unión Internacional de Radioaficionados, desde el Ministerio de Economía, Empresa y Avance Digital, desde el Ministerio de Telecomunicaciones, desde
muchos sitios. Y la idea con esto es demostrar que el satélite no va a suponer ningún tipo de riesgo para gente en la Tierra. Obviamente un satélite en órbita transmitiendo supone un riesgo de interferencias para todo tipo de dispositivos en la Tierra. Entonces nosotros específicamente tenemos que demostrar que el satélite se puede apagar con sistemas redundantes y que no supone ningún tipo de riesgo o que puede transmitir mensaje basura en el espacio. Entonces, bueno, esto es un proceso bastante largo, tarda un año más o menos para hacer todo el proceso, desde que se empieza a plantear lanzar el satélite hasta que se reciben las autorizaciones. La ITU lo que tienen es una base de datos pública donde se tiene que mandar un archivo bastante grande, donde toda la información con respecto al enlace de telecomunicaciones se publica de manera gratuita para que cualquier persona pueda ver la información. Y desde que se manda hasta que se publica son 3 meses, y una vez que está publicado, la IARU te tiene que dar permiso y te tiene que dar una frecuencia específica para transmitir. La IARU también tiene un proceso de selección donde te tienen que dar permiso para tener satélite. Un problema que hay hoy en día es que se están utilizando mucho las bandas de radioaficionados para uso comercial, que es algo que sé que Daniel y Félix desde AMSAT habéis estado trabajando un poco en eso, porque es bastante injusto que nosotros los radioaficionados tengamos que tener nuestras frecuencias perjudicadas por compañías comerciales. Y eso se está viendo que hay algunos satélites que ya se han denegado de la IARU porque tienen mensajes encriptados, bueno, mensajes no aptos o no destinados al público, y eso obviamente no es justo. Las bandas de radioaficionados son gratis y es completamente gratis poder solicitar una banda, por lo que no es de uso comercial. Bueno, aparte del satélite en sí, nosotros también estamos desarrollando kits educativos y diferentes sistemas educativos con la idea de un poco divulgar el conocimiento sobre los picos satélites. No solo queremos lanzar el satélite, sino también queremos divulgar sobre el proyecto en diferentes charlas como ahora o en talleres en diferentes universidades. Entonces, lo que hemos desarrollado son unos kits educativos que se basan en los mismos subsistemas que nuestro satélite, son muy similares y valen muy poco, unos 300, 400 euros, y la idea con estos satélites es que cualquier tipo de estudiantes puedan programarlos, desarrollarlos, experimentar con el sistema modular y un poco aprender sobre todos los subsistemas del satélite. En Inglaterra ya hemos empezado talleres con una compañía que se llama Daisy Tech, y en España ya algunos colegios públicos y específicamente la Rey Juan Carlos y la Universidad Europea, que vamos a empezar a distribuir los kits para el uso en el aula, tanto a nivel de bachillerato y secundaria como a nivel universitario, con unos kits un poco más avanzados que ya integran el sistema de control activo y un poco más de desarrollo para que los alumnos puedan tener una experiencia hands-on con los satélites. Bueno, aquí se ven los kits, que son bastante simples. Llevo uno en la mochila que después podréis ver. Los kits de recepción, el satélite se supone que se puede recibir y se puede transmitir con cualquier tipo de chip LoRa, que valen los 3 euros en eBay, por lo que es muy fácil establecer la comunicación con el satélite. También estamos trabajando con la Agencia Espacial Europea. Yo no estoy tan metido en el tema de SDRs, de decodificación de LoRa, es bastante complejo. Hubo un esfuerzo en SDR Ángel para decodificar LoRa, sin embargo solo creo que se consiguió en un spreading factor de 8, pero hay una persona que se llama Frank en la Agencia Espacial Europea que está desarrollando un decodificador LoRa y que con suerte podríamos tenerlo funcionando para cuando se lance el satélite, para que con un SDR se pueda decodificar directamente sin tener que adquirir un chip. Sin embargo, el chip vale 3 euros y funciona perfectamente, vamos, no se tiene que comprar ningún tipo de infraestructura, con un cable soldado directamente a la entrada de antena se puede comunicar con el satélite. Entonces, estos son unos kits que hemos desarrollado y la idea con esto es hacerlo un poco más didáctico, con la pantalla LCD, para que los alumnos en la clase puedan comunicarse con el satélite, tener conexiones entre satélites, entre estaciones de tierra y con el satélite. Entonces, soy Pepito de Almería, de este colegio, y me comunico con Madrid. Entonces, un poco más para que los alumnos vean LoRa y vean la comunicación con el satélite de primera mano. Estos se venden en nuestra página web.
Bueno, el satélite, aparte de tener el repetidor tonto, que repite la información del satélite directamente y que dentro del radio de alcance del satélite, que son unos 2.700 kilómetros, se puede recibir esa información, también lo que va a hacer es almacenar esos datos en una base de datos común. Entonces, cualquier persona puede subir la información a la base de datos si se ha recibido desde el receptor. El receptor lleva una SD que recibe todos los datos y después se pueden subir a la base de datos. Sin embargo, también lleva una micro SD que baja todos los datos a alta velocidad en una de nuestras estaciones de tierra ya con antenas de mayor ganancia. Y se suben de la totalidad de todo el día para que se puedan ver en la estación, en la base de datos. Imaginemos, por ejemplo, un sensor de monitorización de tierra en algún campo que no está dentro del rango de una estación de tierra para subirlo a Internet. Entonces el satélite recibiría esa información de temperatura, humedad, con 10 milivatios. En mi Twitter puse una foto que se veía un pequeño chip de unos 2 por 2 centímetros que se podía comunicar con el satélite. Entonces la idea un poco es de tanto dispositivos de Internet de las cosas como mensajería, como con el kit para que alumnos puedan hablarse, o radioaficionados también. Bueno, talleres. Como he dicho antes, nosotros queríamos divulgar un poco con este proyecto la información sobre picosatélites y un poco democratizar el acceso al espacio. Así dicho, muy bonito. Entonces hacemos talleres, también un colegio en Alicante, que estamos haciendo talleres sobre el diseño mecánico del satélite. Y diferentes, aquí un stand que improvisamos en TechFest para divulgar el proyecto, y Dicey Tech, que es una compañía que mencioné antes en Inglaterra, que está llevando los kits para hacer los talleres educativos con colegios públicos en Inglaterra. Bueno, somos un proyecto totalmente open source, como la mayoría de estos satélites aficionados. También el proyecto de AMSAT es open source, que podéis entrar en GitHub, y nosotros lo mismo. Podéis entrar en GitHub y absolutamente todos los diseños del satélite, todo el código, absolutamente todo. También bastante documentación acerca de cómo registrar tu propio satélite, cómo diseñar diferentes sistemas. Todo está documentado en Internet. Entonces, la idea es enseñar un poco para que diferentes personas se motiven a desarrollar este tipo de picosatélites. Bueno, la financiación, yo creo que al fin y al cabo es donde este tipo de proyectos suelen fallar. Al fin y al cabo el proyecto, como antes de lanzarlo, es muy bonito, pero hay que llevarlo al espacio y hay que realizarlo. Y eso obviamente vale bastante dinero. Y nosotros, siendo una asociación sin ánimo de lucro, no operamos con una compañía. Lo que sí hacemos son vender kits y vender receptores, que sí se podría comprar a una compañía. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es reinvertir ese dinero literalmente en lanzar el satélite. Todos los beneficios de nuestras ventas van hacia lanzar el satélite. Y en las próximas semanas publicaré en mi Twitter, y seguramente veréis en algunos otros medios, un GoFundMe, donde se puede donar hacia el proyecto para verlo realizado, y se pueden adquirir diferentes rewards, como un Kickstarter, beneficios con kits y con pegatinas y merchandising, y un poco de todo. Bueno, y ya está. Cualquier tipo de preguntas que tengáis acerca del proyecto, por favor, y nada, muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, antes que nada, enhorabuena por tu charla. A mí todo el tema de los satélites me fascina. Y bueno, es genial ver que, quieras que no, enviar un satélite está casi al alcance de un particular, salvo 20.000 euros, por favor. Pero bueno. Hay una cosa que mencionaste, que es justamente el tema de la temperatura, que claro, eso te destroza cualquier estabilidad en cualquier oscilador. Yo lo que me pregunto es qué tipo de variaciones de temperatura esperáis ahí arriba, y si hay algún mecanismo pues para
mantener, yo que sé, una temperatura dentro de unos márgenes dentro? ¿Cómo va? Sí, bueno, pues por suerte tenemos información con respecto a la temperatura. $50SAT tenía bastantes sensores internamente y pudimos observar la temperatura interna de este tipo de Pocket Cubes. Estamos hablando de unos menos 20 a 10 grados. Al fin y al cabo, la mayoría de la órbita, me parece, tengo las gráficas, está alrededor de 0 grados. Eso es un problema bastante grande para la batería de litio, que nos reduce mucho la carga y la capacidad que tiene la batería. Normalmente lo que se suele hacer es utilizar una resistencia para calentar la batería. En nuestro caso no tenemos una resistencia, simplemente la batería está pegada al transmisor y al ordenador a bordo con un poco la intención de compartir ese calor gastado de esos chips a la batería. Sin embargo, nosotros no tenemos resistencia. No sé si el Pocket Cube de AMSA tiene una resistencia interna, pero ya os lo explicarán después. De todos modos, dentro de esos rangos siguen funcionando las baterías de litio. Aunque tienen menor capacidad, siguen funcionando sin problema y ya se ha demostrado con $50SAT que no había ningún tipo de problema. ¿Alguna pregunta más? Vale, yo tenía un comentario y una pregunta. Entonces, el comentario es acerca de lo que has dicho sobre la posibilidad de decodificar LoRa utilizando SDR. En torno a 2016, Matt Knight, es un americano, hizo algunos trabajos de ingeniería inversa sobre el módem de LoRa y tiene tanto la documentación pública como algún módulo para GNU Radio. No lo he llegado a probar nunca, pero no sé si soporta todos los spreading factors y todas las variantes del módem que puedes tener. Sí, pues de Matt Knight hizo una presentación y tiene mucha información online sobre LoRa. No sé si fue él quien desarrolló el plugin para SDR Ángel para decodificar LoRa, pero sí funciona. El problema que tiene es que solo funciona con el spreading factor 8 y 7, me parece, que una vez que aumentas eso ya no tiene no decodifica correctamente. Yo personalmente no tengo gran idea con respecto a software y a modulación. No sería capaz de desarrollar un plugin para un SDR. Sin embargo, de Matt Knight sé que esa información ha sido muy valiosa para decodificar LoRa y estoy seguro que en la Agencia Espacial Europea, Frank y diferentes personas que están trabajando en esto seguramente se han basado en esa información, que gracias a él ya tenemos un poco mejor idea sobre cómo funciona LoRa y un poco reverse engineering LoRa. Uh-huh. Y mi pregunta era ¿cuánta potencia va a transmitir el satélite? Porque las estaciones eran 10 milivatios, ¿el satélite son 10 milivatios también o algo más? No, el satélite son 100 milivatios. Entonces, la idea, bueno, con LoRa, con este chip específico, el SX1278, que tiene el amplificador integrado, son 100 milivatios. No pensamos transmitir más de eso y el margen de comunicaciones da de sobra. Bueno, se pueden ver los cálculos. Con 10 milivatios sí es verdad que tenemos bastante riesgo de perder comunicación a bajas elevaciones, pero a partir de una cierta elevación ya no tendría que haber ningún tipo de problema con respecto a la comunicación de 10 milivatios al receptor del satélite. Teníamos pensado aumentar aún más el enlace, es decir, llegar a casi 1 vatio de transmisión desde el satélite. El tema es que ya tendríamos un DT cycle bastante bajo y la idea con el satélite es tenerlo funcionando continuamente, como mínimo 2 o 3 veces cada minuto recibiendo información. Entonces, la idea es que un transmisor esté programado para enviar información 1 minuto al día. Entonces, el satélite, la estación tenga programada los TLEs y pueda saber cuándo va a pasar el satélite. Y 1 minuto al día o 2 minutos al día enviar la información para que el satélite lo reciba. Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, podemos volver a agradecer a Julián por su charla. Perfecto, pues muchas gracias a todos y de nuevo gracias a Starcon por darnos a todos la posibilidad de estar aquí y de hablar de estos temas tan interesantes. Gracias.